Sí, quizás vengo un poco tarde para hablar de esta película, pero de verdad que es que no he tenido tiempo antes de traeros mi crítica de El Asesino, una película, o The Killer, ¿de acuerdo? Una película de David Fincher para Netflix. También un David Fincher que esta semana, bueno, ha hablado largo y tendido diciendo que el futuro es el streaming, que el cine, pues bueno, es para nostálgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ha hablado más de la cuenta. Pero aún así es David Fincher, hay que quererle como es y también hay que querer su The Killer porque es un peliculón de los pies a la cabeza. Unas imágenes de The Killer, El Asesino, y os hablo de ella. Forbid empathy. Please. Trust no one. Fight only the battle you're paid to fight. Breathe. Breathe. Calm. Prepare to be excited. Bueno, dirige David Fincher, director que nació el 28 de agosto, el mes de mi cumpleaños, de 1962 en Estados Unidos, tiene 61 años y es un director mitiquísimo. ¿Qué se puede decir de David Fincher? Que no se ha dicho ya. Ha hecho un montón de películas, ha hecho un montón de capítulos para series, de especiales, es un director histórico prácticamente, y a mí hay dos películas de él que son emblemáticas, que me encantan, como son, bueno, tres, mejor voy a deciros tres películas que me encantan de David Fincher, como son El Club de la Lucha, película mítica de los 90, ¿no? Increíble. Seven, también película de los 90 y que también es, bueno, un clásico del cine, del thriller. Y para acabar voy a decir también Zodiac, ¿no? Y como serie, pues Mindhunter, que creo que es, vamos, un pick extraordinario en la plataforma de streaming. Pues bien, ahora se alía con Michael Fassbender, un actor que a mí me encanta, un actor que a mí me flipa, es buenísimo ese actor. Creo que todos estamos de acuerdo en que Michael Fassbender se merece todo lo bueno que pasa en esta vida. Para traernos la adaptación de un cómic, de una novela gráfica, como queréis decirlo, que no sé si muchos lo sabíais, pero está adaptado de una novela gráfica, ¿de acuerdo? No sé si autoconclusiva, me suena que sí, no la he leído, pero me he estado informando un poquito y al parecer, pues bueno, es una adaptación bastante buena de lo que fue el cómic. Pero yo no voy a hablar del cómic, voy a hablar de la película y os lo voy a traer sin spoilers, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, vamos a empezar como siempre por el guión. El guión es pausado, el guión es lento y el guión, narrativamente hablando, pues bueno, se toma su tiempo, ¿no? Por así decirlo, para cocinar una historia que sí que merece la pena las 2 horas que dura. Ahora bien, esta película de David Fincher es café para muy cafeteros, es decir, que esta película está hecha para los grandes fans de David Fincher, porque, bueno, sí, yo creo que cualquier persona la puede disfrutar igualmente, le puede gustar igualmente, pero si sabes en qué mundo, en qué universo se mueve David Fincher, la vas a disfrutar aún mucho más. Ese ritmo pausado, esa profundización del personaje, ¿no? En cómo ahondamos en esos pensamientos que él tiene, en esa vida que él va llevando paso a paso, todo lo que le está ocurriendo, la gente que le rodea, lo metemos directamente en la mente de una persona que trabaja matando, o sea, no es un asesino en serie, es simplemente un asesino a sueldo, ¿no? Alguien que es pagado para matar a otra persona, alguien que comete un error y que tiene que dar vuelta toda su vida debido a ese error, ¿no? Es una película que nos habla de los errores, de tener las consecuencias y de tener el valor suficiente para afrontar esas consecuencias, ¿no? En The Killer aparentemente tenemos a un personaje, el de Michael Fassbender, bastante frío, ¿no? Que parece que no tiene sentimientos ninguno, hasta que conocemos al personaje femenino protagonista, digamos que es alguien muy especial para él. Y vemos ahí cómo eso es lo que le derrumba, ¿no? Cómo es el único arco emocional, cómo es el único guión emocional que tiene con el resto de la gente. Y es increíble cómo esto es mostrado en la película, ¿no? Como después de tanto silencio, como después de tanta voz simplemente del protagonista, porque llega un momento de la peli que solamente durante un buen rato escuchamos la voz de él, nada más. Su voz nos guía a través del camino, ¿no? Y aún así es muy interesante el cómo desvaría, el cómo trata de confirmar sus pensamientos, cómo trata de justificarse en ciertos pensamientos. Es muy interesante conocer ese tipo de mentes que David Fincher nos trae. Y la verdad es que, wow, es muy bueno la interpretación que nos da Michael Fassbender y cómo se aleja de todo lo que hemos visto para traernos quizás uno de los personajes más emblemáticos de lo que es la carrera de David Fincher. A mí es una película de verdad que no me ha aburrido en ningún momento, pero sí que de reconocer que su ritmo es bastante lento para algunas personas, porque por ejemplo a amigos míos que han visto la película, pues el ritmo le parece un poco lento, la han terminado aburriendo, entonces sí que es verdad que puede ser que sea bastante lento y que puede que no haya acción como puede haber en John Wick, pero es que esta película habla precisamente de cómo tocar el fondo y de cómo salir en él, ¿no? Para cualquier
tipo de personas y habla de una persona que se aleja totalmente de la sociedad para verse obligado a meterse en ella porque alguien de su círculo íntimo sufre daño. Y es muy interesante la ruptura del personaje desde que lo vemos al principio hasta que pasa ese giro de guión, no ese primer giro de guión. Es muy interesante cómo David Fincher nos lleva hasta allí. Solamente por eso merece mucho la pena el ritmo lento, porque te está presentando un personaje muy complicado de empatizar y que, llegado a un punto, vas a tener que empatizar con él, ¿no? Entonces en ese determinado punto creo que David Fincher ha jugado bastante bien sus cartas. Así que por ese ende, sí, es una película lenta, pero creo que merece la pena por todo lo que nos quiere contar y para que el espectador sienta pena, sienta que el protagonista tiene que justificar sus actos de alguna manera. Así que por ese ende, por mí es un 10. Ahora bien, en el tema de la dirección, bueno, qué decir, ¿no? Que voy a decir de David Fincher, es un grande, es un histórico de David Fincher. Sí que es verdad que aquí no varía su forma metódica de dirigir, ¿no? De algunos planos, pero sí que quizás el ambiente que genera, ¿no? El ambiente tan angustioso, tan sofocante que hay, tan de suspense. Wow, hace muchísimo tiempo que no lo siento tan asfixiante, ¿no? O sea, me ha gustado cómo vuelve como a sus raíces, ¿no? De películas como por ejemplo Zodiac, ¿no? Incluso La Red Social, ¿no? Cómo vuelve a esas raíces y trata de asfixiar tanto al personaje, pero también al espectador, ¿no? Y creando una unión ahí única que de verdad me ha parecido soberbio. De verdad he sentido que el David Fincher de los 90 o de la década de los 2000 volvía por un segundo, aunque para mí nunca ha dejado de hacer buenas películas, es un director impecable, pero volvía, ¿no? Como a sus raíces, ¿no? Como volver a querer demostrar que es lo bueno que es, ¿no? O, joder, Mindhunter, es que Mindhunter tenemos escenas así todos los episodios. No sé, es brutal lo que consigue David Fincher. Y ahora sí, hablemos de Michael Fassbender, porque Michael Fassbender es un actor que a mí me ha flipado desde que lo conocí en la película de Shame. Sé que ha hecho películas antes, ¿de acuerdo? Pero yo lo conocí en Shame, fue la primera película que vi de él. Una película que trata un poco, ¿no? El tema de la adicción al sexo, un poco el tema de cómo las personas tienen que vivir hasta a esa adicción, cómo caen, cómo tratan de alejarse de ello, cómo sucumben hasta lo más oscuro, ¿no? Del tema de las adicciones. Una película brutal, esa Shame, que recomiendo bastante si no la habéis visto. Y a partir de ahí he seguido muchísimo Michael Fassbender, tiene películas mejores, películas peores, pero en tema de acting creo que es uno de los mejores actores de esta generación, sin duda alguna. Me flipa, hasta sus películas más malas en sí, ¿no? Como pueden ser El Muñeco de Nieve, malas entre comillas, porque a mí me gustan. Él es lo único rescatable de ahí, ¿no? O sea, que eso quiere decir algo en ello, ¿no? Y David Fincher se fijó en él por algo y, joder, aquí hace, si no es el papel de su vida, por ahí anda, ¿eh? O sea, creo que The Killer va a marcar un antes y un después en lo que ha significado la carrera de Michael Fassbender, que para mí, bueno, yo creo que ya poco más se le puedo pedir a este hombre. Pero bueno, en conclusión, esta The Killer es una película que a fuego lento cocina una historia que de verdad merece la pena ser contada, que nos lleva a la pantalla a un personaje aparentemente introvertido para demostrarnos que hasta la persona más oscura tiene sus debilidades y sus puntos de luz. Ese juego está bastante bien narrativamente hablando y visualmente hablando, ya que David Fincher compacta muy bien, ¿no? La asfixia del personaje con la asfixia del espectador y te lleva a vivir algo totalmente único, algo que realmente para mí es de las mejores películas que tiene Netflix en su catálogo, si no la mejor. Es impresionante lo que ha conseguido David Fincher. Pero bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos como siempre. Chao.